Durante siglos, Europa siguió un ritmo estacional predecible, su forma de vida cambiando muy poco de un año a otro. Las cosechas iban y venían, los mercados seguían activos, la gente se aferraba a su fe y la vida cotidiana continuaba casi igual de una generación a la siguiente. Pero ninguna época de calma dura para siempre. Muy lejos de las fronteras de la cristiandad, en las remotas fronteras de Asia Central, ya se había encendido la primera señal de catástrofe. Las rutas comerciales, que una vez llevaron seda y especias, ahora transportaban algo mucho más oscuro. Ejércitos en llanuras distantes agitaban sin saberlo una fuerza que ninguna espada podía detener. Y mientras las caravanas rodaban hacia el oeste y los barcos cruzaban los mares, las semillas del desastre derivaban silenciosamente con ellas. Lo que siguió no se parecía a nada que la humanidad hubiera presenciado antes. Un terror que se movía más rápido que los mensajeros, mataba con más crueldad que la guerra y dejaba tras de sí un silencio tan absoluto que regiones enteras parecían borradas de la tierra. Los reinos flaquearon, la fe se resquebrajó y el frágil orden de la vida medieval cedió bajo el peso de un enemigo invisible. Esta es la historia de cómo una sola plaga remodeló ciudades, derribó tradiciones, reconfiguró la sociedad y obligó a la humanidad a enfrentar su propia mortalidad. Una historia no de reyes ni conquistas, sino de miedo, supervivencia y una oscuridad que no perdonó a nadie. Esta es la historia completa de la peste negra, la plaga que cambió a la humanidad para siempre. ¿Dónde dormía la plaga? Antes de que Europa escuchara un solo grito, antes de que sus ciudades se ahogaran en miedo y sus aldeas se vaciaran de la noche a la mañana, la peste negra ya estaba viva en el lejano oriente. En ese momento, la peste negra aún no era la fuerza que acabaría con el mundo. Era pequeña, invisible y confinada a los bordes remotos del mundo. Escondida en llanuras salvajes, puestos comerciales y en la sangre de criaturas que pocos en Occidente llegaban a conocer. Pero lo que le faltaba en escala lo poseía en algo mucho más letal: silencio, movilidad y una habilidad aterradora para cruzar fronteras mucho antes de que alguien se diera cuenta de que una catástrofe avanzaba hacia ellos. La historia comienza muy lejos del horizonte occidental, en lo profundo de la parte misteriosa del este, donde la geografía misma parece construida para acunar secretos. Durante siglos, los estudiosos han debatido sobre el lugar de nacimiento de la plaga, un lugar mencionado más en especulaciones temerosas que en certezas. Algunos insisten en que la enfermedad acechaba en algún punto a lo largo de la vasta estepa euroasiática, mientras otros afirman que se escondía en las desoladas extensiones del desierto del Gobi. Allí, en los profundos silencios entre dunas, la plaga pudo haber esperado. Algunas personas afirman que la enfermedad provenía del alto altiplano mongol, una tierra de vientos severos y frío implacable. Eran las mismas tierras que impresionaron tan profundamente a Marco Polo, que escribió sobre horrores curiosos vistos y oídos por viajeros solitarios que cruzaban el desierto. En sus crónicas hablaba de hombres que, al separarse de sus caravanas, escuchaban voces susurrándoles desde el aire vacío. Voces que los atraían fuera de su camino. Voces que sonaban como demonios, y mientras tanto, los vientos calientes y áridos parecían retorcer la mente, conjurando ilusiones que atormentaban a los débiles. Dondequiera que esté la verdad, una cosa es segura: la plaga vivió mucho antes de que la humanidad conociera su nombre. De haber quedado abandonada a su suerte, la peste negra habría permanecido encerrada en estos bolsillos aislados de la naturaleza. Prosperaba principalmente entre pequeños roedores y otras criaturas cuyas vidas y muertes habrían pasado desapercibidas para el mundo más allá de sus madrigueras. La enfermedad ardía demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado letalmente como para viajar lejos por sí sola. Aunque podía devastar una colonia de animales, también podía emerger de su guarida y derramarse a través de continentes. El mundo, en ese momento, simplemente era demasiado grande, o eso parecía. Pero entonces, el mundo cambió. A mediados del siglo XIV, las tierras de la estepa euroasiática ya no estaban dispersas, sin ley o salvajes. Habían sido unificadas bajo una impresionante unidad conocida como la Pax Mongolica, la paz mongola. Lo que antes había sido un territorio fragmentado ahora estaba cosido por el trueno de cascos y la voluntad férrea de los Khains.
Las antiguas rutas de la seda, que habían decaído tras siglos de inestabilidad, renacieron con una vitalidad impresionante. Las caravanas se multiplicaron, el comercio se duplicó y con el comercio llegó un movimiento constante e incesante. Rutas antes vacías ahora estaban llenas de los pasos de comerciantes persiguiendo fortuna. Grandes caravanas atravesaban desiertos y praderas cargadas de historias de mundos distantes. Las ciudades oasis florecieron, convirtiéndose en vibrantes santuarios que brillaban con vida contra los horizontes áridos. Para mantener este enorme imperio comercial en funcionamiento, los mongoles construyeron el yam, un sistema de relevos postales sin igual en eficiencia. Jinetes atravesaban enormes distancias con increíble rapidez, llevando órdenes, información e incluso bienes que mantenían unidos los envejecidos dominios mongoles. Todos estos comerciantes, caravanas, estaciones comerciales y correos del yam formaban una red perfecta y un gran entramado interconectado. Y dentro de este entramado, eventualmente se colaría la plaga. Por primera vez en su historia, la enfermedad tenía una autopista. Todo lo que necesitaba ahora era una oportunidad. Muy al oeste del lugar oculto de la plaga, en el borde del Mar Negro, se encuentra la península de Crimea, un cruce de ambición, cultura y conflicto. Y encajado a lo largo de su costa sur había una ciudad llamada Kaffa. Solo un siglo antes, a mediados de 1200, Kaffa no era más que un somnoliento pueblo pesquero, un lugar de viejas chozas de madera, muelles modestos y un olor a sal llevado por el viento. Nadie entonces podría haber imaginado cuán vital sería este asentamiento en el desarrollo del capítulo más oscuro de la humanidad. Pero la historia nunca está quieta. A medida que Europa se recuperaba de siglos de declive tras el colapso del Imperio Romano, el comercio comenzó a fluir eficazmente, y pocos entendían el poder del comercio mejor que las ciudades-estado italianas. Génova, Venecia y Pisa estaban encerradas en una feroz rivalidad por la riqueza y el dominio. Su verdadera lealtad era al beneficio. Mientras tanto, la Cuarta Cruzada lo dejó perfectamente claro. En 1204, los cruzados irrumpieron en la ciudad cristiana de Constantinopla, saqueándola con un celo despiadado. Si los juramentos religiosos podían ser retorcidos tan fácilmente con fines económicos, entonces, ¿qué posibilidades tenía un pequeño pueblo pesquero como Kaffa de seguir siendo insignificante? Ninguna en absoluto. En 1266, los genoveses llegaron y todo cambió. Fortificaron el asentamiento, construyeron muros imponentes y transformaron Kaffa en una joya del Mar Negro. Para 1340, su población había aumentado a más de 80.000, un número enorme para la época. Kaffa ya no era un lugar remoto, sino una puerta entre mundos. Su ubicación era sencillamente perfecta. Las rutas de la seda pasaban justo al norte, dividiéndose en múltiples arterias que llevaban mercancías hacia Europa. Los ríos Volga y Don fluían cerca, aumentando su alcance. Desde el puerto de aguas cálidas de Kaffa, los barcos navegaban hacia Constantinopla, el Levante, Italia y la lejana Iberia. Se convirtió en un embudo por el cual los bienes de lujo del este, como metales preciosos, llegaban al oeste, pero la fortuna es un compañero celoso. Donde una ciudad prospera, otra suele sufrir. Y la prosperidad de Kaffa tuvo un precio: la irritación de sus señores. Aunque el imperio mongol se había dividido en 4 kanatos independientes tras la muerte de Kublai Khan en 1294, cada estado sucesor seguía siendo formidable. Entre ellos, la Horda de Oro dominaba las tierras de Crimea. Para la Horda de Oro, Kaffa no era más que una ciudad inquilina, permitida a existir porque pagaba generosamente. La moneda genovesa fluía de manera confiable hacia el tesoro del Khan, y por ello los italianos eran tolerados. Durante décadas, antes de la década de 1340, las disputas económicas, la manipulación política y las tensiones religiosas iban en aumento. Los genoveses eran cristianos, la Horda de Oro abrazaba cada vez más el Islam, y cuando se trataba de comercio, la sospecha surgía rápidamente. Para 1343, la situación se estaba descontrolando. El problema provenía de la cercana ciudad comercial de Tana, ubicada en la desembocadura del río Don. Otra parada crucial para los comerciantes que viajaban hacia el este. Un día, una discusión acalorada estalló en el mercado de Tana.
La historia varía según quien la cuente, pero todos coinciden en un punto. Un local musulmán murió a manos de un italiano. Si se trató de un accidente, un malentendido o un asesinato importaba poco. Lo que importaba era que la noticia del asesinato llegó a oídos del kan mongol Hani Beg, y Hani Beg estaba furioso. Declarando ser el vengador del Islam, marchó hacia Tana al frente de un aterrador ejército tártaro. Su exigencia era simple: rendirse completamente o ser destruido. Así que los genoveses ofrecieron una respuesta muy grosera, una negativa insultante que se burlaba de la autoridad del kan. Y esa fue el error final. Los mongoles descendieron sobre Tana con la furia de una tormenta. La ciudad fue arrasada, sus defensas destrozadas. La sangre manchó las calles del mercado donde había comenzado el incidente. Pero algunos de los defensores genoveses escaparon. Huyeron hacia el sur, hacia el único lugar donde creían estar a salvo, Kaffa. Hani Beg los persiguió sin descanso. Para él esos italianos ya no eran huéspedes tolerados, eran ofensores arrogantes, indignos de la tierra que ocupaban, y planeaba aniquilarlos. Pero Kaffa no era Tana. Sus muros eran enormes, imponentes y excepcionalmente sólidos. Así que los ejércitos tártaros rodearon la ciudad y comenzó el asedio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los mongoles se asentaron, preparándose para una larga campaña. Pero no sabían que algo mucho más antiguo, mucho más mortal, mucho más imparable se acercaba a su campamento. Algo que había viajado miles de kilómetros, aprovechando pulgas, roedores y caravanas. Algo que había esperado siglos para este momento. Tras los cascos de los jinetes tártaros, la plaga finalmente había llegado a Kaffa y la verdadera historia apenas comenzaba. El asedio de la muerte. Para el año 1346, los rumores comenzaron a desplazarse hacia el oeste. Eran rumores sobre una extraña aflicción que acechaba las tierras del este. Al principio, las historias no eran más que ruido de fondo para los comerciantes y viajeros que las transportaban. Los relatos de enfermedades eran comunes en el mundo medieval. La mayoría de los oyentes encogía los hombros, murmuraba una oración y seguía con su día, pero estas historias se sentían diferentes. Había quienes hablaban de distritos enteros vacíos de la noche a la mañana, de ciudades cuyos bulliciosos mercados se habían quedado en silencio, de provincias en China e India que ya no se caracterizaban por la productividad o la cultura, sino por una extraña quietud, rota solo por la tos rasposa de los moribundos. Los rumores decían que una pestilencia misteriosa se estaba extendiendo por los continentes, derrumbando civilizaciones. Aún así, Occidente prestaba poca atención hasta que la tormenta siguió avanzando. Los cronistas rusos fueron de los primeros en Europa en poner tinta sobre el pergamino. Registraron que la plaga había llegado a las costas del mar Caspio, un cuerpo de agua tan inmenso y remoto que cualquier cosa que llegara a sus orillas se asumía que había recorrido todo el mundo. Y en menos de un año, la enfermedad avanzó con una velocidad aterradora. Cruzó los amplios tramos de los ríos Don y Volga, antiguos cauces de agua que habían transportado comercio durante siglos. Pero ahora, en lugar de mover bienes y prosperidad, transportaban algo mucho más siniestro. Una plaga que parecía saltar de un paisaje a otro como si fuera guiada por una voluntad invisible y maligna. Pronto descendió hacia la península de Crimea y justo más allá de su costa, acampada bajo los imponentes muros de la ciudad de Kaffa, esperaba un ejército tártaro desprevenido, un objetivo perfecto. En pocas semanas, los soldados mongoles se encontraron enfrentando a un enemigo contra el cual no podían defenderse, por más habilidad o ferocidad que tuvieran, y el enemigo estaba ganando. Comenzó con algunos hombres febrilmente inclinados sobre sus hogueras, luego decenas más, luego cientos. El campamento mongol pronto fue devastado por una fuerza que no podían ver ni comprender. La plaga no perdonó a nadie: arqueros, exploradores, oficiales, cocineros, niños que habían seguido a sus familias a la guerra. Los moribundos se desplomaban sobre sus colchones de dormir o salían tambaleándose al sol con grandes masas hinchadas debajo de sus brazos y entrepiernas. Su piel se ampollaba, se ennegrecía y se rompía. Su aliento se volvía fétido y sus cuerpos ardían como hierro fundido. Antes de mucho tiempo, la enfermedad arrasó el campamento mongol como un incendio forestal en un campo de hierba seca. Lo que había sido un ejército
se convirtió en una morgue. Para los genoveses dentro de los muros de la ciudad, observando cómo el ejército enemigo se marchitaba desde la distancia, parecía nada menos que una intervención divina. La mano de Dios castigando a los herejes tártaros que se habían atrevido a amenazarlos. Sus sacerdotes lo proclamaron desde las murallas. Sus soldados se burlaban de los moribundos rodeados abajo. Pero si realmente creían que esto era un milagro, pronto descubrirían cuán trágico era su malentendido. Mientras tanto, el campamento mongol se deterioraba con una velocidad aterradora. Los vivos eran superados por los muertos. Los cuerpos, hinchados, supurando y grotescamente hinchados, se apilaban en montones hasta donde alcanzaba la vista. Su piel había tomado una mezcla espantosa de morado, verde y negro. El aire se volvía denso con moscas y el nauseabundo hedor de la putrefacción, un olor tan fétido, tan espeso, que los hombres se ahogaban incluso a través de capas de tela presionadas sobre sus rostros. Pero quizás la parte más insoportable no era lo que veían, era lo que olían. A medida que la carne se descompone, libera gases que distorsionan el cuerpo, convirtiéndolo en algo apenas reconocible como humano. El olor de estos innumerables cadáveres en descomposición era tan abrumador que incluso los soldados profesionales sentían ganas de vomitar. Jani Beg, el kan mongol que supervisaba el asedio, estaba disgustado. No podía soportar el olor, no podía soportar los cadáveres que invadían su campamento, pero no era un hombre inclinado a retirarse o rendirse. Así que tomó una decisión nacida de la desesperación y el horror. Jani Beg ordenó que los cuerpos de las víctimas de la plaga fueran recogidos y arrastrados hasta las máquinas de asedio. Las enormes catapultas, que antes lanzaban piedras y brea ardiente contra los muros de Kaffa, ahora recibían un nuevo tipo de carga. La estrategia del kan era simple. Si no podía derrotar a los genoveses con fuerza, los derrotaría con suciedad. Cuando las catapultas dispararon, los cuerpos volaron por el aire con los brazos y las piernas girando, los torsos retorciéndose, a veces estallando en pleno vuelo cuando la presión de la descomposición resultaba demasiado para contener. Cuando golpearon las murallas de piedra o se estrellaron contra las estructuras interiores de la ciudad, el resultado fue una explosión nauseabunda de carne putrefacta. Fragmentos se esparcieron por los tejados, líquidos ennegrecidos salpicaron sobre los pasillos y una niebla repugnante se deslizó por las calles, filtrándose en todo y en todos. Semana tras semana, Kaffa fue bombardeada con este extraño granizo. Y debajo de este asco, algo más se deslizó en la ciudad sin ser notado: ratas. Las mismas ratas que habían invadido el campamento moribundo de los mongoles. Atraídas por el olor de la muerte, las ratas siguieron. Al principio los genoveses se regocijaron, se rieron del fallido asalto, confiados en que sus muros los mantendrían a salvo. Pero pronto la risa se desvaneció cuando la gente comenzó a desplomarse en las calles. Los comerciantes se retiraron a sus casas, solo para ser encontrados días después cubiertos por bubones oscuros. Los soldados apostados en las murallas se desplomaron sobre sus lanzas. Las familias cerraron sus puertas, pero la plaga entró a través de pulgas que viajaban en las ratas que se arrastraban por los almacenes de grano y sótanos. Los defensores de Kaffa se dieron cuenta demasiado tarde de que el enemigo fuera de los muros ya no era la amenaza. El enemigo ya estaba dentro. El principal portador era la rata negra, una especie que había evolucionado en Asia entre 10.000 y 15.000 años antes. Aunque más pequeña que la rata marrón, compensaba su tamaño con pura ferocidad reproductiva. 2 ratas reproduciéndose durante 3 años podrían producir más de 3 millones de descendientes y eran casi imposibles de detener. Podían trepar superficies casi verticales, deslizarse por aberturas del tamaño de una yema de dedo, sobrevivir caídas de 5 pisos y roer materiales tan suaves como el adobe o tan duros como el plomo. Una vez dentro, las ratas demostraron una inteligencia notable. Exploraban, analizaban y se adaptaban. Construían nidos y rutas de escape con precisión. Pero lo que las hacía particularmente peligrosas era su relación con la pulga oriental de la rata conocida como Yersinia pestis. La pulga era una obra maestra de la supervivencia. Prefería las ratas, pero mordía a los humanos sin dudarlo si las ratas escaseaban,
Podía sobrevivir más de un mes sin alimentarse, escondiéndose en ropa, camas, bolsas o incluso dentro del pelaje de las víctimas muertas de la plaga que eran arrojadas por encima de los muros de la ciudad. Y cuando saltaba medio metro en un solo brinco, llevaba la muerte consigo. Una pulga normal bebe sangre con facilidad, pero una pulga infectada con la plaga dentro de su cuerpo se multiplicaba rápidamente, obstruyendo su estómago hasta que no podía tragar adecuadamente. Cada intento de alimentarse la dejaba hambrienta y furiosa, así que mordía una y otra vez. Con cada mordida, regurgitaba bacterias de la plaga en el torrente sanguíneo de su víctima, fuera rata o humano. Y una vez que Yersinia pestis entraba en el cuerpo humano, comenzaba el verdadero horror. Esta pulga no era un virus, era una bacteria más grande, más compleja y mucho más brutal. Una vez dentro del torrente sanguíneo se desplazaba rápidamente al sistema linfático del cuerpo, una parte crucial de la inmunidad humana. Allí encontraba los ganglios linfáticos y los centros de comando de la defensa mientras los colonizaba. Las bacterias de la plaga se reproducían de forma explosiva, su número se duplicaba y se volvía a duplicar, abrumando las defensas que normalmente protegían al cuerpo. Pronto, los ganglios linfáticos comenzaron a hincharse grotescamente, formando los infames bubones que dieron a la enfermedad su nombre. De nodo a nodo, las bacterias se esparcían. Mientras tanto, el sistema inmunológico humano no tuvo oportunidad, y en Cafa, donde las personas no comprendían la microbiología, no sabían sobre los gérmenes y no existían medicinas capaces de detener la infección, la plaga era una pesadilla sin explicación, una maldición sin cura conocida y una fuerza que parecía apocalíptica. Mientras las lluvias de abril cruzaban la península de Crimea, el ejército tártaro alrededor de Cafa casi había desaparecido. Los sobrevivientes huyeron llevando la plaga con ellos hacia nuevas tierras, pero ya era demasiado tarde para Cafa. La ciudad que una vez fue un centro de comercio y riqueza se desplomaba desde adentro. Las ratas infestaban cada callejón. Los cadáveres se amontonaban en las calles, alimentados por animales salvajes. Los genoveses, una vez orgullosos de sus defensas, ahora entraron en pánico. El puerto de Cafa, capaz de albergar casi 200 barcos, pronto se convirtió en una escena de caos. Todos querían escapar, todos querían huir del terror invisible. Y así abordaron barcos, docenas de ellos, tripulados por marineros genoveses desesperados por huir de la muerte. Pero no sabían que la muerte venía con ellos, oculta en las sombras bajo cubierta, viviendo en su propia ropa. Las ratas y las pulgas siguieron, y pronto los grandes puertos del Mediterráneo sentirían toda la furia de la plaga. Cuando la plaga encontró el mundo perfecto, el mundo al que la peste negra se dirigía estaba, en muchos aspectos, como una pólvora esperando ser encendida, un mundo cuyas carreteras, mares y ciudades estaban preparando inconscientemente el escenario perfecto para una pandemia que abarcaría continentes, y la plaga ya estaba en camino. Desde el siglo XIII, algo extraordinario se estaba desarrollando en Eurasia. El comercio había explotado en volumen y alcance, no solo a lo largo de las arterias terrestres de la ruta de la seda, sino también a través de las rutas comerciales azules del Mediterráneo. Naciones, reinos y ambiciosas ciudades-estado se dieron cuenta de algo crucial. Controla los mares y controlas el destino. Puertos que antes eran tranquilas bahías de pescadores se transformaron repentinamente en bulliciosos centros neurálgicos. Los muelles de piedra se expandieron, los almacenes se elevaron como fortalezas y las flotas se multiplicaron más rápido que nunca. A través de estas aguas, los barcos transportaban sedas de China, especias de India y aromas de Arabia con productos que parecían casi mágicos para los europeos que nunca los habían visto antes. Los mercados italianos, franceses e incluso ingleses resonaban con los sonidos de los comerciantes regateando sobre productos que habían viajado miles de millas. El mundo se estaba interconectando, pero cada conexión es una puerta y cada puerta invita algo a través de ella. Para Europa, ese algo ya se escondía en los oscuros cascos de los barcos que navegaban hacia el oeste. El siglo anterior a los 1300 había sido inesperadamente bondadoso para la humanidad. El clima cálido y estable bendijo los campos de cultivo. Los rendimientos de los cereales aumentaron.
El exceso de alimentos significaba que las familias crecían más grandes, las aldeas se expandían y las ciudades aumentaban de tamaño y ambición. La población de Europa se disparó hasta unos estimados 75 a 80 millones de personas, un número sin precedentes para la Edad Media. Pero la naturaleza, como siempre, equilibró sus escalas. Para la década de 1330 el clima había cambiado en toda Europa. Tormentas azotaron las costas, inundaciones ahogaron los campos, las sequías agrietaron la tierra y los terremotos alteraron paisajes antiguos. Estos desastres ecológicos no llegaron solos. Desataron una migración masiva de ratas, expulsadas de sus madrigueras colapsadas, huyendo de tormentas y ecosistemas arruinados. Las ratas se acercaron cada vez más a los asentamientos humanos. Y los humanos, mientras tanto, también se movían. A medida que los alimentos escaseaban, las poblaciones rurales abandonaron sus campos fallidos y huyeron a las ciudades, desesperados por trabajo, por apoyo, por supervivencia, pero las ciudades no estaban preparadas. La planificación urbana colapsó bajo la presión. Las calles se estrechaban en laberintos de casas de madera que se inclinaban unas sobre otras como viejas chismosas. La basura se apilaba en los callejones. Los desechos en descomposición obstruían cada rincón. La gente, sin sistemas de saneamiento, simplemente arrojaba las aguas residuales por las ventanas, dejándolas caer directamente a las calles de abajo. Una calle de la ciudad era menos una vía de paso y más una alcantarilla abierta. Como si la hambruna y la suciedad no fueran suficientes, el comienzo del siglo XIV fue uno de los periodos más violentamente caóticos de la historia medieval. La guerra estaba en todas partes. Los escoceses luchaban contra los ingleses contra los franceses luchaban contra los flamencos, los italianos y los españoles luchaban entre sí. Regiones enteras fueron quemadas, saqueadas y desestabilizadas. Los soldados se movían constantemente, marchaban de un campo de batalla a otro, llevando heridas, hambre y miedo, y la oportunidad perfecta para que los patógenos se extendieran. En este punto, el mundo estaba preparado. En el verano de 1347, los primeros barcos de la plaga desde Cafa llegaron a la gran capital bizantina, Constantinopla. La ciudad era una joya del mundo medieval y en pocas semanas se convirtió en una necrópolis. Se estima que entre el 50 y el 70% de su población pereció. La peste negra atravesó la ciudad con una fuerza inimaginable y luego estalló hacia el resto de la tierra. Hacia el oeste se extendió por Bulgaria, Grecia, Rumania y Polonia. Hacia el este avanzó a través de Asia Menor y Persia, pero el verdadero horror de la plaga aún estaba por venir. Las malditas galeras de Cafa, que aún llevaban marineros desesperados por comerciar y sobrevivir, navegaron hacia el sur a través de los Dardanelos y hacia el este del Mediterráneo. Traían mercancías con esperanza de lucro, pero también traían muerte. Llegaron a Chipre, el Levante, Egipto y Sicilia. Sin embargo, en octubre de 1347, 12 galeras genovesas entraron en el puerto de Mesina. Las autoridades que bajaron a encontrarlas no estaban preparadas para lo que vieron. Docenas de cuerpos muertos amontonados bajo cubierta como carga desechada. Horrorizados, los sicilianos ordenaron que los barcos se fueran, pero la plaga ya había pisado tierra. Mesina cayó rápidamente, luego toda la isla de Sicilia. Un tercio de la población desapareció en un solo golpe. Al igual que Constantinopla, Sicilia no pudo enterrar a sus muertos lo suficientemente rápido. La peste negra cruzó el estrecho de Mesina tan fácilmente como una sombra que pasa por una puerta. Se movió hacia el norte, subiendo por la península italiana y, como un depredador incansable, llegó a Roma en pocos meses. Los historiadores estiman que la plaga avanzó por tierra a casi 4 kilómetros por día, deslizándose sobre ríos, montañas, valles y fortalezas como si ningún obstáculo pudiera detenerla. Los barcos que habían sido expulsados de Mesina continuaron hacia el oeste, con sus marineros sobrevivientes aún decididos a comerciar. Llegaron a Marsella, Génova, Malta, Túnez, España, Cerdeña y Córcega. Génova misma colapsó a finales de noviembre. De sus 90.000 habitantes, entre el 30 y el 40% murió. Mientras tanto, Marsella se convirtió en la puerta de entrada de la plaga a Francia. Y desde allí, la peste negra avanzó hacia el norte con una velocidad terrible, llegando a Aviñón para enero. Francia nunca sería la misma.
Tres variantes. En enero de 1348, los vientos invernales recorrieron el mar Adriático, llevando la condena a su paso. Venecia, una de las ciudades más poderosas, ricas y cosmopolitas de toda Europa, se erguía como una joya a punto de romperse, flotando sobre la laguna. Con una población estimada de 120.000 personas, la República Veneciana era un titán del comercio. Sus barcos surcaban el Mediterráneo como arterias del imperio. Sus mercados rebosaban de especias, seda y riqueza. Pero cuando el primer rumor de la plaga se convirtió en realidad, Venecia reaccionó con una brutalidad inigualable en ninguna otra parte de Europa. El Gran Consejo y el Doge, Andrea Dandolo, emitieron un decreto aterrador. Todos los barcos entrantes debían ser confiscados, revisados y, si se encontraba alguna señal de enfermedad, debían ser quemados. Barcos enteros con sus tripulaciones, cargamentos y maderas fueron prendidos fuego en la laguna, sus llamas ascendiendo como piras funerarias en la noche. La respuesta de Venecia fue tan intensa, tan estructurada, que le dio al mundo una nueva palabra: cuarentena. Del italiano 40 giorni, que significa 40 días. Cada barco, cada marinero, cada paquete de carga sospechoso de exposición fue forzado a soportar 40 días de aislamiento en islas cercanas, solitarios puestos avanzados rodeados por olas que lamían las costas y custodiados por escoltas armadas. Luego, Venecia estableció una flota municipal de góndolas designadas para un único y espantoso propósito. Sus gondoleros navegaban por los canales cantando: «¡Saquen a sus muertos!». Las familias, temblando detrás de ventanas cerradas, arrastraban los cuerpos de sus seres queridos hasta el borde de sus casas y los dejaban caer en los botes esperando. Estas góndolas se movían en silencio bajo los puentes, llevando a los muertos hacia los terrenos de enterramiento masivo diseñados específicamente para las víctimas de la plaga. Incluso con estas medidas drásticas, Venecia no pudo escapar. La plaga explotó en la laguna con una ferocidad devastadora. Las tasas de mortalidad superaron el 60% y más de 72.000 personas perecieron. El colapso fue tan repentino, tan absoluto, que la intrincada maquinaria de la sociedad veneciana, incluidos los gremios, mercados, bancos, patrullas y órdenes religiosas, comenzó a desintegrarse en tiempo real y aún así, Venecia se negó a caer. El gobierno impuso leyes marciales, toques de queda, aislamiento forzado, retiro obligatorio de cadáveres y castigos para quienes desobedecieran las reglas sanitarias. La civilización continuó, pero apenas. Venecia sobrevivió por el hilo más fino y sangriento, pero mientras la República luchaba por mantenerse unida, la plaga ya había elegido a su próxima víctima. La década que precedió a 1348 fue un tormento imparable para Florencia. Las inundaciones ahogaron sus calles, la enfermedad roía a su gente, la sequía marchitaba sus cultivos y la hambruna había muerto a los más pobres. Guerras como Génova contra Venecia, el papado contra el imperio y conflictos extranjeros habían desestabilizado su política. Luego vino un desastre económico. Eduardo III de Inglaterra, profundamente endeudado por las primeras fases de la Guerra de los 100 años, incumplió enormes préstamos de los gigantes bancarios florentinos. El sistema financiero de la ciudad colapsó como una casa de naipes y Florencia quedó debilitada, desesperada y lista. Y luego, en la primavera de 1348, llegó la plaga. Los 100.000 habitantes de Florencia no sabían que su mundo estaba a punto de desmoronarse. La gente comenzó a notar pequeñas y oscuras hinchazones formándose en las axilas y ingle de los vecinos, con bultos morados, negros e hinchados llamados bubones. Luego vinieron fiebres, violentos vómitos de sangre, delirio, gritos y colapsos repentinos. Familias enteras morían en días y barrios enteros en una semana. El orden social se rompió casi instantáneamente cuando estallaron disturbios en las calles. Los saqueadores arrasaron casas, desesperados por alimentos, monedas o incluso agua limpia. Los ciudadanos desesperados se atrincheraron en sus casas, clavando vigas de madera en puertas y ventanas. Las madres abandonaron a sus hijos infectados y los maridos huyeron de sus esposas moribundas. La gente intentó escapar de la ciudad, corriendo hacia el campo, solo para encontrar que la plaga se movía más rápido de lo que podían correr. La mitad de la población moriría, pero lo peor aún estaba por venir.
Llegaron las lluvias de primavera y las lluvias erosionaron el delgado suelo tirado sobre las trincheras. Los cadáveres comenzaron a flotar hacia arriba y los cuerpos fueron arrastrados por las aguas de las inundaciones hacia las calles, plazas y callejones. Los restos fueron luego destrozados o comidos por ratas, perros e incluso cerdos. Criaturas que escarbaban entre los muertos ahogados, una imagen tan horrible que quemó la memoria de quienes sobrevivieron. Florencia parecía el fin del mundo. La peste negra no era una sola enfermedad, eran 3. Si alguien tenía suerte, recibía esta forma con síntomas como fiebres altas, fatiga, tos, a veces sangrienta, fallo de órganos y bubones formando en los ganglios linfáticos. Estos bubones, a veces del tamaño de una naranja, se hinchaban gravemente. Algunos sobrevivientes vivieron el resto de sus vidas con cuellos torcidos o extremidades deformadas, donde los nodos hinchados habían torcido sus cuerpos. Si un bubo se rompía, derramaba un fluido cargado de bacterias capaz de infectar a cualquiera que lo tocara. Gran parte del vómito, sangre y moco era infeccioso con una tasa de mortalidad de aproximadamente el 60%. Las mejores probabilidades que alguien podría tener. Comienza la cuenta regresiva. Una vez que aparecieron los primeros síntomas, un reloj de arena invisible comenzó a vaciarse. Para los infectados, la cruel verdad era esta. Desde ese momento en adelante, una persona tenía, en promedio, aproximadamente 3 días de vida. 3 días para negociar con el destino, 3 días para ver cómo sus seres queridos se apartaban aterrados y 3 días para darse cuenta de que el mundo seguiría adelante sin ellos. En muchas regiones, incluso 3 días era una misericordia. La nueva forma conocida como variante neumónica golpeó como un rayo. Corrió hacia los pulmones donde se multiplicó a una velocidad aterradora. Familias enteras notaban los síntomas por la mañana y ya estaban planeando funerales al anochecer. Dependiendo de dónde viviera alguien, la tasa de mortalidad de esta forma oscilaba entre el 95% y el 100%. Un 5% de probabilidad de sobrevivir se consideraba afortunado, pero un 0% de probabilidad era mucho más común. Y ni siquiera esta pesadilla era el arma más aterradora de la plaga. Mientras tanto, la enfermedad tuvo una última mutación, una que mataba tan rápidamente que desafiaba la comprensión. Si la carga bacteriana dentro de una víctima superaba lo que los órganos podían soportar, la muerte se volvía inevitable. Esta fue la variante septicémica, y era la forma final y más monstruosa de la plaga. El cuerpo no simplemente se enfermaba, simplemente se apagaba. Los órganos colapsaban en secuencia, como si cada sistema hubiera recibido la orden simultánea de fallar. Ninguna persona sobrevivió a esta etapa, ninguna. ¿Y la parte más espantosa? El tiempo desde que alguien comenzó a sentirse un poco mal hasta el momento de la muerte promediaba solo 14 horas y media. Las familias se iban a la cama junto a alguien que parecía perfectamente saludable, riendo, conversando, haciendo planes futuros, y se despertaban en silencio. La transformación fue tan abrupta, tan antinatural, que para la gente del siglo XIV parecía sobrenatural, casi demoníaca. Imaginen besar a su hijo para desearle buenas noches, solo para encontrar su cuerpo frío a la mañana siguiente. Ahora imaginen que esto suceda una y otra vez, casa tras casa, calle tras calle, sin ningún entendimiento de los microbios o la transmisión. La mente humana luchaba por racionalizar lo que estaba sucediendo. Los historiadores ahora llaman a la peste negra una convergencia de desastres, una tormenta perfecta en la que todos los factores posibles necesarios para una extinción masiva se alinearon al mismo tiempo. La plaga en sí misma no era nueva. Ya había devastado a la humanidad antes y lo haría de nuevo. La peste de Justiniano, siglos antes, también se creyó causada por Yersinia pestis, y sin embargo la destrucción ocasionada a mediados del siglo XIV la eclipsó por completo. Algo había cambiado, algo era diferente. Esta plaga se comportaba de maneras que desconcertaban la lógica. Continuaba propagándose durante el invierno, incluso cuando las pulgas que la transportaban deberían haberse congelado. Infectaba a las personas a una velocidad que las cepas modernas rara vez logran. Su mortalidad era mucho más alta que los brotes usuales. Esto llevó a algunos científicos forenses modernos a sospechar que la peste negra no era una sola enfermedad. En su lugar, podría haber sido varios asesinos atacando simultáneamente. Algunos investigadores señalan patógenos similares al ántrax.
Otros, virus semejantes al ébola. Ambos eran letales por derecho propio. Combinados, habrían sido catastróficos y el mundo de los años 1300 estaba completamente abierto a la catástrofe. Sin embargo, Europa no estaba preparada geográfica, política ni socialmente. Era un vasto continente interconectado, lleno de ciudades abarrotadas, redes comerciales en expansión, refugiados de guerra, poblaciones malnutridas, animales infestados de pulgas y barcos constantemente moviéndose entre puertos. Una vez que la plaga se desbordaba en una región, a menudo regresaba desde una nueva dirección, atacando una y otra vez. Algunas áreas soportaron 2 o 3 olas, y cada ola parecía peor que la anterior. Para mediados de 1348, Europa llevaba casi un año sufriendo. Aviñón se había quedado sin terrenos para entierros. Una ola desde Constantinopla había incinerado los Balcanes. Italia estaba siendo vaciada ciudad por ciudad. Florencia pronto se convirtió en un escenario de desesperación humana indescriptible. Giovanni Boccaccio escribió sobre una sociedad tan aterrada que los lazos familiares se disolvieron. Los hermanos huían, las esposas abandonaban a los esposos y los padres se negaban a tocar a sus propios hijos. El miedo gobernaba cada decisión. A lo largo de 1348, la peste negra avanzó hacia el norte a un promedio de 4 kilómetros por día. Lo suficientemente lento como para verla venir, lo suficientemente rápido como para escapar. Los pueblos desaparecieron y las comunidades enteras murieron tan completamente que siglos después, su existencia solo sería redescubierta a través de la fotografía aérea temprana antes de la Primera Guerra Mundial. Sombras de vida humana reclamadas hace mucho por la naturaleza. En junio de 1348, la plaga llegó a París, una de las ciudades más grandes y magníficas de Europa, hogar de unos 210.000 habitantes. Una vez dentro de los muros de la ciudad, no solo se extendió, se coció, se intensificó y evolucionó. Cuando la plaga finalmente aflojó su agarre un año después, la mitad de París yacía muerta. Sin embargo, increíblemente, la plaga solo ganaba impulso porque su próximo destino le daría la mayor oportunidad hasta el momento. A finales del verano, los pescadores en el Canal de la Mancha miraron hacia la costa francesa y vieron una visión aterradora. Banderas de la plaga ondeando sobre casi todos los asentamientos. Una invasión de la muerte se acercaba y su próximo campo de batalla era Inglaterra. Inglaterra en 1348 se sentía segura, distante del colapso del continente. El rey Eduardo III, inmensamente popular, se bañaba en sus triunfos militares. Su victoria en Crécy en 1346 había llenado a Inglaterra de orgullo y riqueza. El comercio estaba en auge. Las exportaciones de lana se movían a través de los puertos franceses por miles. 8 millones de ovejas pastaban por los campos ingleses, superando a los humanos por un cómodo margen. La gente prosperaba y esa complacencia los afectaba. A pesar de las banderas de la plaga ondeando por toda Francia, el comercio continuaba. Los barcos seguían cruzando el canal. Nadie quería detener el flujo de bienes. Nadie quería imaginar la pesadilla que se acercaba, pero cada barco traía más que carga, traía la plaga. La peste negra había matado en Francia, había acechado los barcos en el mar. Ahora destrozaría Inglaterra con una brutalidad inigualable. Mataría en ciudades y en tranquilos pueblos apenas marcados en los mapas. Y para la gente de Inglaterra parecería como si la muerte hubiera declarado la guerra a la isla. Una guerra que pretendía ganar. Inglaterra cae. Los historiadores ahora creen que la peste negra atacó Inglaterra desde múltiples puntos a lo largo de la costa del canal, llevada por barcos que partían del puerto de Calais, plagado de peste. La muerte llegó como un ejército invasor. Golpeó Southampton, luego Portsmouth y finalmente el pequeño puerto de Melcombe, ahora parte del actual Weymouth. Estos no fueron aterrizajes aleatorios. Formaron una sombría cadena de puntos de entrada. Puertas abiertas a través de las cuales el mayor asesino de la memoria europea se derramó sobre el suelo inglés, pero la pesadilla de Inglaterra no terminó allí. Otro frente se abrió en Bristol, uno de los centros comerciales más importantes de Inglaterra. Un barco de Gasconia, cargado con barriles de preciado vino francés, entró silenciosamente al puerto, pero escondido en su oscuro y húmedo fondo había una carga mucho más mortal. Horas después de atracar, los habitantes del pueblo comenzaron a enfermar.
No hubo advertencia ni tiempo para prepararse. Simplemente una ciudad colapsando casi de la noche a la mañana. Desde estos dos puntos de desembarco, la plaga comenzó su avance imparable, siguiendo la intrincada red de carreteras, ríos y rutas comerciales de Inglaterra directamente hacia el centro del país. En el continente europeo, la tasa de mortalidad urbana promedio rondaba el 33%, ya catastrófica por cualquier medida. Pero en Inglaterra el número de muertos superó con creces esa cifra. Aquí, el 55% de los habitantes de las ciudades perecieron. Algunas localidades fueron testigos de la erradicación del 80 al 90% de su población. Ninguna guerra continental, ninguna hambruna, ninguna epidemia anterior había matado a tantos tan rápidamente. Se hizo matemáticamente imposible enterrar a los muertos. Las parroquias se quedaron sin terreno, los cementerios desbordaron, y los vivos no podían mantener el ritmo con los muertos. Así que Inglaterra recurrió al fuego. Los viajeros describieron el campo como una visión del apocalipsis. Desde todas las direcciones se elevaban enormes columnas de humo negro, retorciéndose en el cielo como monumentos oscuros a los caídos. Los cuerpos se apilaban por centenas, a veces por miles, y se prendían fuego. La ceniza se dispersaba por los campos y las carreteras, posándose sobre las capas y cabellos de los viajeros. Esto no era simplemente el fin de la vida. Era el desmoronamiento de la propia sociedad. Para finales del otoño de 1348, los dos frentes avanzando se fusionaron en una sola fuerza imparable, abriendo un camino directo hacia el corazón palpitante de Inglaterra, Londres. Y los estándares medievales ya eran brutales. La capital era un laberinto de casas densamente amontonadas, callejones estrechos y ríos de inmundicia. Las aguas residuales corrían libremente. Las ratas prosperaban, las pulgas se apiñaban. Londres era un banquete dispuesto para la plaga. Ahora, la plaga golpeó Londres 2 veces. En primer lugar, la variante neumónica llegó con el frío. El invierno obligó a la gente a permanecer en interiores, apiñados en habitaciones estrechas con fuegos humeantes y poca ventilación. La enfermedad se propagaba de persona a persona, viajando en las gotas de aliento. Luego la primavera trajo el resurgimiento de la variante bubónica. Con el regreso del calor, las ratas despertaron, las pulgas se multiplicaron y la infección explotó nuevamente. Más de la mitad de la ciudad murió y, sin embargo, esto solo era el principio. A principios de 1349, la plaga avanzó hacia el norte con nueva fuerza, arrasando Inglaterra en barridos. Al igual que en Francia, ninguna ciudad se salvó. Pero a diferencia de Francia, las tasas de mortalidad en Inglaterra fueron aún más altas, una anomalía que los historiadores aún debaten. Para finales de 1349, la plaga alcanzó la frontera de Escocia, y los escoceses se rieron. Creían que la plaga era una maldición enviada exclusivamente para castigar a los ingleses. Se burlaron de sus vecinos moribundos, juraron juramentos celebrando la destrucción de Inglaterra. Vieron la epidemia como justicia divina, pero la justicia, en sus ojos, pronto tomaría un giro devastador. En la primavera de 1350, los escoceses reunieron un ejército masivo en el bosque de Selkirk, preparándose para invadir una Inglaterra debilitada. Anticipaban una conquista fácil, pero justo cuando los ejércitos se reunían, la plaga golpeó con ferocidad. El ejército se desintegró en días, mientras los cadáveres llenaban el bosque. Así que la invasión nunca comenzó porque la plaga había invadido Escocia en su lugar. Lejos al sur, la plaga había entrado en la península ibérica ya en 1348. Devastó tanto las tierras cristianas como musulmanas, sin respetar fronteras, fe ni rey. Para 1350, el rey guerrero Alfonso XI de Castilla estaba a punto de capturar Gibraltar, un paso crucial para desmantelar el Emirato de Granada. La victoria parecía inminente hasta que la plaga llegó al sitio. Esta vez, Alfonso XI murió, el único monarca europeo en ejercicio que pereció por la peste negra. Su ejército colapsó bajo el peso de la infección. Pasarían otros 150 años antes de que España completara la reconquista y la plaga alteró la historia. Con la muerte por todas partes y sin escapatoria a la vista, Europa quedó psicológicamente destrozada. La gente trató desesperadamente de entender lo que estaba sucediendo.
Muchos creían que la plaga era un castigo divino por el pecado humano, ya que las iglesias se desbordaban. Los penitentes marchaban por las calles flagelándose. Los sacerdotes intentaban oraciones interminables, bendiciones y exorcismos. En París, 46 maestros de la Facultad de Medicina se reunieron. Después de una cuidadosa deliberación, llegaron a una conclusión sorprendente. La plaga fue causada por una rara alineación cósmica. Según ellos, a la 1 de la tarde del 20 de marzo de 1345, Saturno, Marte y Júpiter formaron una conjunción inusual en Acuario, corrompiendo el aire mismo. Su explicación estaba equivocada, pero dado su mundo tenía perfecto sentido. La teoría germinal no aparecería hasta 500 años después. El lavado de manos no era una práctica médica. Los antibióticos, las vacunas, los líquidos intravenosos y el saneamiento básico no existían. Los médicos confiaban en teorías que databan de Aristóteles y Galeno, centradas en los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. A medida que el pánico aumentaba y los viejos métodos fallaban, los médicos medievales recurrían a medidas cada vez más desesperadas. Lanzaban los bubones para drenar el pus infectado. A veces, milagrosamente, esto funcionaba. Más a menudo, causaba infecciones secundarias, sangrados incontrolados y una muerte más rápida. Luego vinieron curas más extremas. Algunos médicos cortaban los forúnculos y frotaban mezclas de hierbas y excrementos humanos, creyendo que extraían el veneno. Pero no lo hacían. En su lugar, introducían nuevas bacterias en las heridas abiertas, empeorando la infección, acelerando la muerte y extendiendo aún más la enfermedad. La medicina se había convertido en un arma, una utilizada sin querer contra las mismas personas que intentaba salvar. La desesperada búsqueda de salvación. A medida que la peste negra apretaba su garra sobre Europa, las personas buscaban desesperadamente explicaciones. Cualquier cosa que pudiera dar forma a la fuerza invisible que estaba matando a sus familias. Una teoría se elevó por encima de las demás, llevada desde las plazas de las ciudades hasta los tribunales reales. El aire mismo se había envenenado. Esta niebla venenosa, llamada miasma, se creía que se deslizaba por las calles como un espíritu maligno. Se filtraba bajo las puertas, se enroscaba entre las vigas y se infiltraba en los pulmones con una sola respiración. Y una vez que entraba, la gente creía que entregaba la plaga directamente a la sangre. En un mundo sin microscopios, sin conocimiento de bacterias ni pulgas, la idea parecía aterradora pero lógica. ¿Cómo podría la muerte moverse tan rápido de otra manera? Este miedo envió a miles huyendo al campo. Campos abiertos, colinas onduladas y praderas barridas por el viento. La gente creía que estos lugares inexplorados contenían aire limpio, libre de los vapores corruptos que infestaban las ciudades superpobladas. Las familias nobles abandonaron sus propiedades. Los sacerdotes huyeron de sus parroquias, incluso los comerciantes cerraron sus negocios y marcharon colina arriba con sus familias, convencidos de que la brisa podría salvarlos. Pero otros eligieron una cura mucho más extraña. Algunos médicos, aferrándose a teorías antiguas, argumentaban que la única manera de contrarrestar el mortal vapor de la plaga era con un olor aún peor. Esta lógica retorcida llevó a comunidades enteras al retrete público. Hombres y mujeres se alineaban alrededor de pozos de desechos humanos, presionando sus rostros sobre las profundas inmundicias, inhalando profundamente como si la salvación viviera en algún lugar bajo la podredumbre. Lentamente, la esperanza se convirtió en un lujo raro. La idea de usar la inmundicia para contrarrestar la plaga comenzó con los letrinas. Pronto, otro remedio se apoderó de la gente, rumoreado de las parteras a los boticarios. La idea era beber orina, pero solo la orina de alguien que aún no había contraído la plaga. Se creía que este líquido sin contaminar podría limpiar la corrupción desde dentro. Lo que comenzó como un rumor explotó en una industria repentina. Los sirvientes recogían y vendían su propia orina por frascos. Los médicos lo recomendaban en voz baja. El miedo convirtió los desechos corporales en moneda y la gente lo bebía por desesperación. Cuando los vecinos morían gritando en la noche y los cuerpos llenaban cada calle, incluso lo impensable comenzaba a parecer razonable. Pero para aquellos con riqueza había una alternativa, una mucho más refinada. Los ricos rechazaron las letrinas y la orina, eligiendo en su lugar poner su fe en las piedras preciosas. Se decía que los zafiros, molidos en polvo y tragados, protegían contra el veneno de la plaga.
Aplastar un zafiro era como aplastar una fortuna, pero a los nobles no les importaba. Cuando la peste negra golpeó a sus puertas, consumirían montañas de joyas si significaba una oportunidad de sobrevivir. Por supuesto, nada de esto funcionó, pero la Europa medieval se estaba quedando sin respuestas y sin tiempo. Cuando el aire y las piedras preciosas fracasaron, la gente recurrió a algo más antiguo y primitivo: el fuego. El fuego era vida y pureza, así que creían que podía quemar la plaga. Algunos sanadores llevaron esta creencia a extremos espantosos. Calentaron varas de metal hasta que brillaron en rojo y las presionaron directamente sobre los bubones, los hinchados forúnculos llenos de pus de los infectados. Los gritos eran insoportables y el olor era peor. Pero para aquellos que administraban el tratamiento, esta agonía era medicina. Lo suficientemente pronto, se construyeron grandes hogueras en las plazas de las ciudades, a las puertas de las iglesias, junto a las casas. Se decía que las llamas alejaban los vapores malignos que flotaban por las calles. Y aunque la teoría era incorrecta, los fuegos hicieron accidentalmente algo útil. Ahuyentaron a las pulgas que transportaban las bacterias muy reales y letales detrás de la plaga. El Papa Clemente VI, rodeado de muerte dentro del palacio papal, no corrió riesgos. Durante la misa, se sentó entre dos enormes hogueras de troncos, creyendo que el calor lo protegía del aire envenenado. Irónicamente, las hogueras lo protegieron, al repeler las pulgas que ya habían acabado con innumerables sacerdotes y cardenales. Él vivió, pero miles a su alrededor no. A medida que la plaga continuaba su marcha, Europa comenzó a entender una dura verdad. Cuando una sola persona enferma entraba en una ciudad, miles podían morir. La cuarentena, una de las defensas más antiguas de la historia, regresó a Europa. En Milán, las autoridades no dudaron. Si un hogar mostraba siquiera el más mínimo signo de la gran mortalidad, sellaban la casa, ponían ladrillos en las puertas y cerraban las ventanas con mortero. Familias enteras, ya fuera enfermas o sanas, quedaron atrapadas dentro. Sus hogares se convirtieron en prisiones y poco después en tumbas. Fue horroroso y despiadado, pero funcionó. La tasa de mortalidad en Milán cayó a alrededor del 15%, un milagro comparado con la matanza que devastaba el resto de Europa. Polonia también actuó con una disciplina inusual. Las fronteras fueron cerradas, los viajes restringidos, y cualquier persona con síntomas fue encerrada en su hogar con ladrillos, piedras o madera. Fue una cuarentena a escala nacional que fue dura, fría e implacable, pero salvó vidas. Sin embargo, la tasa de mortalidad en Polonia fue dramáticamente más baja que la de los reinos vecinos. Ahora, entre las imágenes más escalofriantes de la peste negra estaban los médicos de la plaga, figuras que caminaban como presagios a través de las calles moribundas. Si veías uno de pie junto a tu cama, significaba una cosa: probablemente ibas a morir. Su apariencia era inolvidable, con gruesos abrigos de cuero, botas pesadas, guantes largos y ropas enceradas selladas para mantener fuera el mal aire. Estaban armados como hombres que se preparaban para caminar a través del infierno. La pieza más icónica de su atuendo era la máscara, un pico largo, similar al de un ave, lleno de hierbas, flores y especias destinadas a purificar el aire inhalado. Lavanda para la calma, pétalos de rosa para la pureza, menta para la protección y mirra para la santidad. No lograba nada a nivel médico, pero emocionalmente era un escudo contra el terror. Mientras tanto, los lentes, primero hechos de vidrio, fueron reemplazados más tarde por cristal teñido de rojo. Esto les daba a los médicos una mirada fría, casi demoníaca, una mirada que parecía atravesar a los vivos y adentrarse en los moribundos. Algunas máscaras fueron incluso construidas de modo que los ojos apuntaran ligeramente hacia otro lado del paciente, porque la gente creía que el contacto visual podía transmitir la plaga. La mayoría de los médicos de la plaga no curaban a sus pacientes porque nadie podía, pero hicieron algo más. Observaron, registraron y cuestionaron. Las viejas ideas médicas comenzaron a desmoronarse bajo el peso de sus notas. Desarrollaron nuevos métodos para tratar el dolor, las fiebres y las heridas. Documentaron síntomas, patrones y resultados, sembrando las semillas de la epidemiología moderna. Aunque no podían salvar a los moribundos, aliviaban el sufrimiento y avanzaban en la medicina. Muchos murieron haciéndolo, pero la historia rara vez recuerda su valentía.
solo sus máscaras. Por otro lado, no todos pusieron su fe en la medicina. Mientras la plaga trazaba un camino de muerte a través de Europa, muchos se volvieron hacia Dios y algunos no se detuvieron allí. A finales de 1348, una extraña visión apareció en las carreteras de Europa. Grupos de hombres y mujeres, a veces cientos a la vez, marchando de pueblo en pueblo. Eran los flagelantes. Envueltos en túnicas blancas o completamente desnudos, llevaban látigos hechos de 3 o 4 cuerdas de cuero. Al final de cada cuerda colgaban ganchos de metal o piezas afiladas de hierro. Creyendo que la plaga era un castigo de Dios, se azotaban hasta sangrar mientras viajaban, esperando que su dolor expiara los pecados de la humanidad. Un fraile dominico describió ver a un flagelante colapsar en un frenesí de dolor y devoción. Afirmó que se despojó de sus ropas y azotó su cuerpo hasta que la sangre brotó de él. Luego, temblando y tiritando por el aire frío, se arrodilló ante Dios, pidiéndole que borrara sus pecados. Para algunos, esta revelación fue inspiradora. Mientras tanto, el Papa condenó a los flagelantes como herejes, pero sus palabras no fueron suficientes. El movimiento ya se estaba acelerando, propagándose tan rápido como la misma plaga. Y sin saberlo estaban ayudando a que la plaga se extendiera. Dondequiera que marcharan, el camino detrás de ellos quedaba salpicado de sangre, órganos y los cuerpos de aquellos que colapsaron en el camino. Las multitudes se reunían para observar, exponiéndose sin saberlo a la infección. Los flagelantes querían salvación, pero entregaban muerte. A medida que el miedo aumentaba y las tasas de mortalidad subían, Europa recurrió a una antigua y terrible costumbre: encontrar a alguien a quien culpar. Los rumores se esparcieron diciendo que los judíos habían envenenado los pozos, que estaban orquestando una conspiración secreta para acabar con los cristianos, que la plaga no era un desastre natural, sino un ataque. Estas mentiras explotaron por todo el continente. Las comunidades judías fueron reunidas. Muchos fueron torturados hasta confesar crímenes que no cometieron. Una vez que se extrajeron estas confesiones, comenzaron los pogromos. El primero estalló en Toulon el 13 de abril de 1348 y pronto las masacres se desataron casi en todas partes donde la plaga había tocado. Eventualmente, tantas sinagogas fueron quemadas, barrios enteros fueron destruidos y familias fueron arrastradas a las calles y masacradas. Muchos judíos intentaron huir, pero a menudo no había ningún lugar al que correr. El primer gran pogromo. Cuando el primer gran pogromo estalló en Toulon el 13 de abril de 1348, fue como ver caer una cerilla sobre un bosque de madera seca. En un momento, la acusación se convirtió en acción. Lo que comenzó como un oscuro rumor que afirmaba que los judíos habían envenenado el pozo, se transformó en una furia desbordada. El barrio judío de la ciudad fue atacado con una rabia que se había estado acumulando durante meses. El miedo se agudizó en odio, y el odio exigía un blanco. Las casas fueron saqueadas, las sinagogas destruidas y las familias separadas. Aquellos que intentaron huir fueron abatidos en las calles. Los que se quedaron fueron quemados vivos dentro de sus propias casas. Para muchos en Europa, esta violencia no fue una aberración, fue una señal. Una vez que Toulon cayó, otras ciudades lo tomaron como permiso. Se había sentado un precedente y las llamas se esparcieron. Para el verano de 1348, los pogromos se habían convertido en una segunda plaga, siguiendo a la primera. Desde Barcelona hasta Basilea, desde Estrasburgo hasta Erfurt, comunidades judías enteras fueron acusadas, arrestadas, torturadas y aniquiladas. En muchos casos, las confesiones fueron extraídas mediante una brutalidad inimaginable, estirando los miembros hasta que las articulaciones cedieran, quemando la carne para forzar respuestas que los interrogadores exigían, no verdades que las víctimas poseían. Bajo tortura, cualquier cosa podía ser admitida. La mentira creció, convirtiéndose en combustible para atroces atrocidades aún mayores. La ironía era que muchas comunidades judías, en realidad, habían sufrido menos casos iniciales de peste debido a sus prácticas de higiene ritual, que ralentizaban la infección. Pero en lugar de ver esto como sabiduría, los vecinos lo veían como sospechoso. Las casas más limpias fueron interpretadas como evidencia de culpabilidad y aún así, la plaga continuó su marcha, indiferente a quién vivía o moría. En febrero de 1349 la violencia alcanzó su capítulo más oscuro.
La ciudad de Estrasburgo, impulsada por el miedo y el oportunismo político, organizó una de las mayores quema masiva de la historia medieval. Casi 2000 judíos fueron reunidos, atados entre sí y quemados vivos en los campos de enterramiento de la ciudad. Sus gritos fueron escuchados a través de los muros y callejones, elevándose por encima de los cánticos de la multitud. Algunos cristianos intentaron intervenir, argumentando que los judíos eran inocentes, pero sus voces fueron ahogadas por el rugido de la multitud y el crepitar de las llamas. La masacre fue tan masiva, tan grotescamente eficiente, que los cronistas notaron que el fuego ardió durante horas. Sin embargo, incluso después de que la ceniza se asentó, la plaga permaneció. Los pozos seguían envenenados por la ignorancia, el miedo y la desesperación. A medida que la tasa de muertes aumentaba, las rutas comerciales colapsaron y con ellas la economía de la Europa medieval. Los mercados se vaciaron, los barcos permanecieron en los puertos, sus velas recogidas, sus tripulaciones muertas o moribundas, y muchos pueblos desaparecieron por completo, con casas abandonadas dejadas a pudrirse y puertas que se balanceaban al viento. Los gobiernos se fracturaron, incapaces de grabar a poblaciones que desaparecían más rápido de lo que se podían mantener los registros. Algunos gobernantes huyeron, otros murieron, otros se escondieron detrás de gruesos muros de piedra, esperando que la peste negra no pudiera filtrarse a través de las grietas del mortero de los castillos. Incluso la vida diaria se volvió irreconocible. Los cementerios desbordaron, los ataúdes se agotaron. En muchas ciudades, los cuerpos se arrojaban en fosas comunes, capa tras capa. Los muertos se mezclaban con los recién moribundos, todos esperando el próximo cargamento de cadáveres. Sin embargo, por más imposible que pareciera en 1348 o 1349, la plaga comenzó a aflojar su agarre. No desapareció, pero su explosiva ola perdió impulso. Los sobrevivientes entraron en un mundo transformado, donde pueblos enteros habían colapsado, la propiedad de la tierra cambió de la noche a la mañana y las jerarquías sociales temblaban. Con la escasez de mano de obra, los campesinos descubrieron algo que Europa no esperaba. Los trabajadores tenían valor, los salarios aumentaron a medida que los siervos escapaban de las cadenas del feudalismo. Los terratenientes, antes altivos y seguros, ahora mendigaban jornaleros. La peste negra había destruido, pero en esa destrucción también había preparado el escenario para algo nuevo, una reestructuración de la sociedad europea que resonaría en el Renacimiento y más allá. El conocimiento médico, por rudimentario que fuera, también cambió. Los médicos de la plaga, aunque temidos, habían registrado todo lo que veían. Algunos escribieron tratados sobre los síntomas y la propagación, argumentando que la enfermedad podría seguir patrones, no caprichos divinos. Las universidades se debilitaron, pero persistieron, empujando a los académicos a estudiar las causas naturales en lugar del castigo sobrenatural. Quedó claro que la peste negra no curó la ignorancia, pero la redujo. Y a veces ese es el primer paso hacia la comprensión. A principios de la década de 1350, la primera gran ola de la peste negra había terminado. Pero el mundo que dejó atrás nunca sería el mismo. La plaga volvería muchas veces, pero nunca con la misma furia desenfrenada. Las cicatrices quedaron, sin embargo, pueblos vacíos, familias perdidas, fosas comunes, y la memoria de aquellos que fueron culpados, cazados y asesinados por crímenes que nunca cometieron. Al final, la peste negra remodeló a la humanidad a través de las revelaciones que forzó. Expuso la fragilidad de las instituciones, los peligros del miedo y la resiliencia de aquellos que sobrevivieron. Desgarró el viejo mundo pedazo por pedazo y comenzó a formarse un nuevo mundo. Un mundo que cuestionaría la autoridad, un mundo que valoraría el conocimiento, un mundo que recordaría y temería el regreso del enemigo invisible que una vez puso a la civilización de rodillas.